Buenas, buenas muchachos, cordial saludo. Bueno, la clase de hoy la vamos a ver a través de este medio y prácticamente la clase va a estar relacionada en dos temas. Vamos a ver dos grandes temas que son como tal el registro mercantil o lo que concierne al registro mercantil y el contrato de sociedad. Ya vamos a entrarnos en los que es el contrato de sociedad. Todo lo que estamos viendo es de acuerdo a la norma, es decir, a el código de comercio, ¿sí? Todo está establecido en el código de comercio. Ustedes son estudiantes de administrativo, por tanto, pues no tenían, digamos, esa necesidad o ese deber de comprar el código, pero si de ser posible lo pueden bajar por medio electrónico, por internet, y pueden, a la par que vamos viendo este video, pueden estar mirando también ustedes estos artículos de los cuales hablo, o pueden complementar luego con esos artículos luego de que miren el video. Bueno, este video voy a hacer un complemento con unas diapositivas, entonces voy a compartir la pantalla para que trabajemos sobre esas diapositivas. Ya, entonces ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el registro mercantil. Vamos a empezar con lo que es el registro mercantil. Entonces, eh, cuando tengan dudas o inquietudes, luego a través de WhatsApp, pues me van haciendo sus preguntas, sus dudas, y yo voy respondiendo eh, en la medida en que pueda. Entonces, empecemos con el tema como tal, que es el registro mercantil. ¿Qué es el registro mercantil? Entonces, el registro mercantil es un medio de identificación del comerciante y de sus establecimientos de comercio, y también de control y medio de prueba que es llevado por las cámaras de comercio. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto o la finalidad de este registro mercantil? El objetivo o el objeto de este registro mercantil es llevar el registro de los comerciantes, de su establecimiento de comercio y de todas las actividades que estos realizan. Entonces, textualmente el artículo 26 del Código de Comercio en su primer inciso señala: el registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad. Bueno, entonces el registro mercantil se caracteriza por el principio de publicidad, ya que cualquier persona puede tener acceso a él de conformidad con lo establecido en este mismo artículo 26 del Código de Comercio. ¿Sí? Continuemos. Personas obligadas a inscribirse en el registro mercantil. Pues, ¿cuáles son las personas que tienen la obligación de inscribirse en este registro mercantil? En el registro mercantil se deben inscribir todos los comerciantes, sean personas naturales o jurídicas, en términos del numeral primero del artículo 28 del Código de Comercio. Ahorita hacemos relación a lo que nos dice este artículo. Sin embargo, pues quiero recordarles los que son una persona natural y los que son personas jurídicas. Ya eso lo hemos visto en clases pasadas, pero no está de más recordar que la persona natural es la persona humana, mientras que por persona jurídica podemos mirar que son entes ficticios que obviamente contraen derechos y obligaciones. Entonces, cuando hablamos de personas jurídicas, estamos haciendo referencia a las sociedades, a las empresas como tal. ¿Ya? Entonces, el artículo 28 del Código de Comercio nos dice lo siguiente: las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien las actividades. Entonces, esas son las personas que están obligadas a inscribirse en el registro mercantil. Bueno,
se deben inscribir tanto el comerciante como cada uno de los establecimientos de comercio que tenga, ¿sí? Si abrieron tantos establecimientos de comercio, pues también siempre se debe hacer esa inscripción en registro mercantil. La inscripción se hace en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el sector donde está ubicado el establecimiento de comercio o el negocio o la empresa, que para nuestro caso sería entonces obviamente la ciudad de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Y hay un plazo establecido para inscribir este registro mercantil. Entonces, pues lo correcto sería que la inscripción en el registro mercantil se haga o se hiciere previo antes, es decir, previo a la iniciación de las actividades comerciales, ¿sí? Pero el artículo 28 del Código de Comercio contempla un mes de plazo para hacerlo, contado desde la fecha en que se inician estas actividades. Entonces, hay un mes para que se pueda realizar esta inscripción del registro mercantil, aunque algunas empresas que son juiciosas obviamente lo hacen previo a que se inicien las actividades como tales mercantiles. ¿Ya? Entonces sigamos, continuemos con la diapositiva. Nos dice cuáles son los actos que se deben inscribir en el registro mercantil. Entonces, el artículo 28 también, además de hablar sobre el plazo, nos habla o nos enumera los siguientes actos que se deben inscribir en el registro mercantil. Hay una serie, vamos a buscarlos aquí y vamos a tratar de dar una explicación breve de cada una de estos actos. Entonces encontramos, ¿qué pasa acá? Encontramos las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales. Espérenme, aquí yo arreglo esto. No sé qué pasó acá. Ay, carajo. Bueno, fallas técnicas, pero las arreglo. Sería el segundo. Bueno, listo. Entonces, el artículo 28 del Código de Comercio enumera los siguientes actos que deben inscribirse en el registro mercantil. Están taxativos. Nos encontramos las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de las sociedades conyugales, pero obviamente no son todas las capitulaciones matrimoniales ni toda la liquidación de las sociedades conyugales, sino cuando ya sea el esposo o la esposa, ¿sí? O ambos o cualquiera de los dos tiene o sea un comerciante, ¿ya? Esa es, digamos, si la persona, si el esposo o la esposa no es comerciante, pues obviamente no hay necesidad de hacer esta inscripción, ¿sí? Se debe ser comerciante para hacer la respectiva inscripción. Aquí nos dice la interdicción judicial pronunciada contra comerciante. Bueno, de esto hablamos o les envié el documento de la clase pasada, que es prácticamente lo que dice acá. Acá lo que señala, la incapacidad o inhabilidades previstas en la ley para ejercer el comercio. Es prácticamente ese numeral habla de las personas que están en incapacidad o inhabilidad prevista para la ley para ejercer el comercio. Entonces, todas esas incapacidades o inhabilidades se deben registrar en el registro, se deben inscribir en el registro mercantil. ¿Ya? Tercero, las autorizaciones, ahora me pasé, las autorizaciones que conforme a la ley se otorga a los menores para ejercer el comercio y la renovación de las mismas. Entonces, recuerden que el menor adulto puede ejercer el comercio, pero tiene que ser bajo cierta formalidad, es decir, hay unas autorizaciones para que esta persona pueda ejercer el comercio y estas deben ser también inscritas en el registro mercantil. ¿Qué más encontramos entonces? Cuarto, todo acto en virtud del cual se confiera, modifique
o revoque la administración parcial o general de los bienes o negocios del comerciante. Entonces, todo acto mediante el cual se modifique o se revoque la administración de los bienes de la empresa. Entonces, estaba administrándolo, esta persona lo estaba administrando y ya va a pasar a administrarlo otra persona o se le va a revocar la administración a esa persona. Entonces, ese acto también se debe inscribir en el registro mercantil. Quinto, la apertura de establecimientos de comercios y de sucursales y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración. Entonces, cuando se abre alguna sucursal, ya sea en la misma ciudad o en otra ciudad, se debe dejar el registro o se debe inscribir ese registro, hacer esa inscripción en el registro mercantil. Sexto, los libros de registro de socios o accionistas y los de actas, asambleas y junta de socios. Cada vez que se haga una asamblea de socios o de accionistas, estas actas que se levantan también deben ser registradas, deben inscribirse en el registro mercantil. Bueno, a ver. Papá está ocupado, ¿yo? Dale. No grite, papá está ocupado. Bueno, discúlpenme, aquí tuve una pequeña interrupción. ¿Dónde estaba? Vuelvo otra vez entonces. Bueno, seguimos, ya dije sexto. Séptimo, los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta a registro mercantil. Entonces, los embargos también deben quedar registrados bueno, se deben inscribir en el registro mercantil. Si yo voy a embargar una empresa, si voy a embargar una sociedad, porque las sociedades se pueden embargar el establecimiento de comercio, no la sociedad como tal, sino el establecimiento de comercio se puede embargar. Esto se debe dejar inscribir en el registro mercantil. También se pueden embargar las acciones. No se puede embargar como tal la empresa. Bueno, seguimos entonces. Qué pena y como siempre tengo dificultades que se me presentan a veces técnicas. Entonces estábamos aquí. Estábamos en el embargo. Bueno, séptimo, que son los embargos. Luego viene octavo, la constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de las sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores y su remoción. Entonces aquí es claro que ya cuando se vaya a hacer alguna reforma estatutaria, una reforma en los estatutos como tal, y cuando se vaya a hacer la disolución y liquidación de las sociedades comerciales o cuando se le va a designar un representante legal y o liquidadores, se necesita hacer la respectiva inscripción en el registro mercantil. ¿Ya? Y 9, los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley. Entonces, bueno, estos son los actos que se deben inscribir en el registro mercantil. Continuemos con nuestra presentación. Entonces, renovación del registro mercantil. ¿Qué es esto de la renovación del registro mercantil? Entonces, el registro
se debe renovar cada año según lo ordena el artículo 33 del Código de Comercio. Se debe tener claridad de que esta renovación se debe hacer en los 3 primeros meses de cada año. Hay un decreto que especifica sobre este tipo de renovación, que es el 668 del año 1989. Este especifica o señala lo siguiente: dice que la matrícula mercantil de los comerciantes y de sus establecimientos de comercio deberá renovarse en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año, cualquiera sea la fecha de la matrícula mercantil. Entonces vamos a decir, no, que como la mía, entonces la empresa fue creada el 30 de noviembre, entonces no vamos a renovar ahorita hasta marzo, los 3 primeros meses, sino que vamos a esperar hasta el otro año. No, no importa cuándo le hayan creado, los 3 primeros meses, ustedes se debe hacer la respectiva renovación de esta matrícula mercantil. Entonces, es importante tener presente que para la renovación de este registro mercantil hay que estar a paz y salvo con el pago de las multas en la aplicación al código de policía. Usted sabe que a veces a los establecimientos, por alguna razón, los multan, ¿sí? Los establecimientos, bueno, como por ejemplo los establecimientos nocturnos, ¿ya? Cuando exceden el índice de decibeles o cuando tienen menores de edad, entonces se generan algunas multas. Y esas multas, para que las personas puedan renovar el registro mercantil al año siguiente, se debe estar entonces a paz y salvo con esas multas que de pronto se le puedan imponer por cualquier razón. Bueno, continuemos con nuestra presentación. Nos habla de las sanciones por no inscribirse en el registro mercantil. Esto está contemplado en el artículo 37 del Código de Comercio, el cual pues, sanciona a quien ejerza profesionalmente el comercio sin inscribirse en el registro mercantil. Es decir, empieza a trabajar, a hacer actos de comercio, ¿sí? Pero no se inscribe en el registro mercantil. ¿Qué nos dice el artículo 37? Nos dice, la persona que ejerza profesionalmente, recuerde que se debe ejercer profesionalmente, no de vez en cuando, sino debe ser que usted se dedique a ese acto de comercio. Entonces, la persona que ejerza profesionalmente el comercio sin estar inscrita en el registro mercantil, incurrirá en una multa de hasta 10,000 pesos que impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio sin perjuicio de las demás sanciones legales. La misma sanción se aplica cuando se omita la inscripción o matrícula de un establecimiento de comercio. Entonces, dirán ustedes, uy, 10,000 pesos no es nada, pero es que recuerden que este de código fue, fue expedido en el año 71. Entonces, 10,000 pesos en el año 71, por esos años, eran bastanticos. Ya hoy en día, esa sanción no es aplicable, sino la contenida en el numeral quinto del artículo 11 del decreto 2153 del año 1992, que establece imponer a las personas que ejerzan profesionalmente el comercio sin estar matriculadas en el registro mercantil multas hasta el equivalente de 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Entonces, quedó establecida en 17 salarios mínimos. Y ya 17 salarios mínimos, pues duelen un poquito. ¿Quién tiene esa facultad de imponer estas multas? Pues la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, también vamos a ver respecto a la sanción por no renovar el registro mercantil, y con esta sanción, con este tema terminamos como tal lo que es el registro mercantil. Entonces, la primera era la sanción por no inscribirse en el registro mercantil, pero ahora estamos hablando de la sanción por no renovar el registro mercantil, esa renovación que se debe hacer anual. Entonces, la ley
de forma expresa no contempla una sanción por no renovar el registro mercantil, ya que tanto ni el Código de Comercio como el decreto 2153 señalan como hecho sancionatorio el no estar inscritos o matriculados en el registro mercantil. ¿Sí? Algo muy distinto a estar matriculado pero no renovado. Entonces diríamos, no, entonces no hay sanción. No es así. Sin embargo, pues la Superintendencia de Industria y Comercio hace extensiva esta sanción por no inscribirse en el registro mercantil al hecho de no renovarlo, como suele pasar. Muchas personas no hacen esa renovación del registro mercantil y esta sanción se extiende, es decir, la misma sanción de los 17 salarios mínimos legales vigentes que se establece por no inscribirse en el registro, por no escribir el registro mercantil, esa sanción se extiende por no renovarlo. Entonces, la sanción por no renovar el registro mercantil es la misma que por no inscribirse en este registro. Bueno, con ese tema, con este último subtema, llamémoslo así, terminamos lo que es el registro mercantil y vamos a continuar ya como tal, nos vamos a entrar al contrato de sociedad, cosa que vamos a ver en el próximo video porque voy a dar por terminado por lo pronto el video y en el próximo video vemos el siguiente tema del contrato de sociedad. Entonces, cuando si tienen dudas o inquietudes, ustedes me dirán, profe, respecto al tema del registro mercantil, estas dudas, o respecto al contrato de sociedad, estas dudas, y yo trataré después de resolverlas. ¿Vale?